Ya me he visto atrapada en ciclos que parecían no tener fin. Trabajaba, me esforzaba, me adaptaba a lo que fuera necesario, pero en el fondo, la sensación era que solo estaba existiendo, sin realmente vivir la vida que quería. Era como si hubiera aprendido a sobrevivir, pero no a prosperar. Y con cada día que pasaba, la frustración crecía, porque sabía que había más dentro de mí, pero no lograba sacar esa versión al mundo. Fue en ese momento que me di cuenta. Si quería resultados diferentes, tenía que convertirme en una persona diferente. No con pequeños cambios superficiales, sino con una transformación completa de identidad, mentalidad y hábitos. Y decidí ponerme un plazo, 60 días. 2 meses dedicados a reconstruirme por dentro y por fuera. 60 días para crear a la mujer irreconocible que sabía que podía ser. Y lo que pasó después de asumir ese compromiso lo cambió todo. Mi relación con el dinero, mi poder interior, mi confianza, e incluso la forma en que el mundo empezó a verme. Si tú también sientes que estás lista para tu nueva versión, deja tu like, suscríbete al canal y ven conmigo a descubrir cómo volverte irreconocible en solo 60 días. Primer paso. Rompí con mis viejos patrones para hacer espacio a lo nuevo. Cuando decidí que quería ser irreconocible en 60 días, lo primero que entendí fue que no podía llevar la versión antigua de mí a este camino. Era como intentar meter cosas nuevas en una maleta que ya está llena. Por más que empujes, no entra nada más. Y esa maleta eran mis patrones, los hábitos automáticos, las creencias que repetía sin cuestionar, las excusas que me mantenían en el mismo lugar. Al principio dolió reconocer cuántas veces me conformé, cuántas veces acepté menos de lo que quería, cuántas veces me escondí detrás de justificaciones que solo me dejaban estancada. Pero necesitaba mirar de frente, porque nadie construye lujo, riqueza y poder cargando con una mentalidad de escasez y autocompasión. Entonces empecé a romper, un hábito a la vez. Reemplacé distracciones por presencia. Reemplacé excusas por responsabilidad. Reemplacé el miedo a fallar por el coraje de intentarlo. No fue fácil, pero fue liberador. Con cada patrón viejo que soltaba, abría espacio para un nuevo código. Y ese espacio, más que vacío, era potencia pura. Era como si estuviera limpiando el terreno donde construiría mi nueva identidad. Hoy miro atrás y veo que no se trató de lo que gané en esos primeros días. Se trató de lo que tuve el coraje de dejar. Comenta. Rompo con mis viejos patrones. Si tú también entendiste que la verdadera transformación empieza cuando dejas de negociar con los mismos ciclos. Segundo paso. Reprogramé mi mente para pensar como una mujer de riqueza y poder. Cuando decidí transformarme en 60 días, entendí que no bastaba con cambiar mis acciones. Si mi mente seguía pensando en pequeño, limitada y con miedo, siempre iba a terminar en el mismo lugar. Porque la verdad es simple. Nunca construyes afuera lo que no crees por dentro. Cargaba con creencias que me impedían crecer. Pensaba que la riqueza era para unos pocos, que el lujo era un exceso, que no podía soñar en grande sin parecer arrogante. Y mientras más alimentaba esos pensamientos, más mi vida me lo confirmaba. Límites. Fue entonces cuando decidí reprogramar mi mente. Todos los días, empecé a hablarme de forma diferente. Reemplacé frases como «no puedo» por «voy a encontrar la manera». Reemplacé «eso no es para mí» por «cómo puedo llegar hasta ahí». Y cada vez que cambiaba las palabras, también cambiaba la forma en que me posicionaba. No fue automático. Al principio, hasta me sentía falsa repitiendo esas afirmaciones. Pero con el tiempo, mi cuerpo empezó a creer. Mi postura cambió. Mis decisiones cambiaron. Y la realidad empezó a responder. Hoy pienso como una mujer rica incluso antes de mirar mi saldo. Porque sé que mi mentalidad abre las puertas. Y el dinero solo lo confirma. Comenta. Mi mente ya es rica. Si tú también entendiste que la prosperidad empieza en el pensamiento, mucho antes de llegar a la cuenta. Tercer paso. Redefiní mi rutina para sostener mi nueva identidad. Quería volverme irreconocible, pero seguía despertando tarde, pasando horas en el celular y dejando siempre mis prioridades para después. Era como intentar construir una casa nueva sobre un terreno lleno de escombros. No funcionaba. Si quería resultados diferentes, necesitaba crear una rutina que confirmara la mujer que decía querer ser. Al principio parecía pesado, pero entendí que la rutina no es una prisión, es libertad. Porque cuando decides lo que es importante y lo colocas en tu día, no queda espacio para distracciones. La rutina es el recordatorio diario de tu visión. Empecé por lo básico. Fijé horarios para dormir y despertar. Separé bloques de tiempo para estudiar sobre dinero, cuidar de mi cuerpo y organizar mis metas. Convertí el celular en una herramienta, no en una vía de escape. Y cada semana
Ajustaba hasta sentir que mi día reflejaba a la mujer que estaba construyendo. No fue perfecto. Hubo días en los que fallé, pero incluso en esos días ya no era la misma, porque en vez de castigarme, volvía a mi eje. Y eso es lo que diferencia a quien habla de cambio de quien realmente cambia. La disciplina de volver a empezar todos los días. Hoy mi rutina no me limita, me sostiene. Es la prueba viva de que no solo elegí esta transformación, la practico a diario. Comenta, mi rutina confirma en quién me estoy convirtiendo. Si tú también entendiste que una nueva identidad solo se construye en el día a día. Cuarto paso. Aprendí a blindar mi energía contra todo lo que me arrastraba de vuelta. Al principio, me di cuenta de que gran parte de mi energía no se drenaba por tareas pesadas, sino por pequeñas cosas que dejaba pasar. Una conversación negativa aquí. Una comparación en redes sociales allá. Un comentario irónico de alguien cercano. Y sin darme cuenta, volvía a dudar de mí misma. Fue cuando entendí. Nadie se vuelve irreconocible cargando la energía vieja que la detenía antes. Si quería transformarme en 60 días, tenía que blindar mi energía como quien protege un tesoro. Eso no significaba aislarme. Significaba elegir mejor lo que dejaba entrar. Reemplacé contenidos que me hacían sentir pequeña por materiales que me inspiraban a crecer. Reduje el tiempo con personas que siempre se quejaban, criticaban o se burlaban de mis planes. Y sobre todo empecé a decir no sin culpa. Al principio fue incómodo. Algunos se molestaron con mi cambio, pero aprendí que no es egoísmo proteger mi energía, es responsabilidad, porque sin energía no hay constancia, y sin constancia no existe transformación real. Hoy, mi energía es mi prioridad, elijo lo que me fortalece, y cuando noto algo que drena demasiado lo corto de raíz. Comenta, mi energía es mi activo más valioso, si tú también entendiste que proteger tu fuerza interna es la clave para no retroceder. Quinto paso. Transformé mi relación con el dinero en dirección, no tensión. Durante mucho tiempo, hablar de dinero me incomodaba. Era como si fuera una carga, una exigencia silenciosa. Evitaba mirar mis extractos porque sabía que iba a sentir culpa. Y incluso cuando recibía, el dinero parecía escaparse de mis manos sin que entendiera por qué. Fue entonces que entendí. Necesitaba cambiar la forma en que veía el dinero. No era un villano, ni un juez, ni un fantasma. Era una herramienta. Y como toda herramienta, necesitaba dirección. Empecé a verlo con más madurez. Anoté mis gastos, incluso los más pequeños. Separé una parte de mi sueldo antes de pagar cualquier cuenta. Decidí que cada peso que pasara por mis manos debía tener un destino, construir, sostener o proporcionar. Y cuando llegó esa claridad, la tensión se fue. El dinero dejó de ser un recordatorio de lo que no tenía. Pasó a ser la prueba de lo que estaba construyendo. Cada decisión se volvió consciente. ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Hoy, mi relación con el dinero es de respeto. Él no manda en mí, y yo no huyo de él. Es mi aliado, mi recurso, mi medio de expansión. Comenta, mi dinero tiene dirección, no tensión. Si tú también decidiste dejar de huir de tu realidad financiera y empezaste a usarla como herramienta de construcción. Sexto paso. Hice un pacto de no negociar más con mi versión antigua. Cada vez que daba un paso hacia adelante, mi versión antigua aparecía. Venía en forma de pensamientos. ¿Para qué tanto esfuerzo? Nunca lo lograste antes, ¿por qué ahora sería diferente? Relájate, nadie te está mirando. Y sin darme cuenta, me encontraba repitiendo los mismos viejos patrones que juraba haber dejado atrás. Fue entonces cuando entendí, la transformación no falla por falta de deseo, sino por el exceso de negociación con quien ya fuiste. Mientras siguiera cediendo a las excusas de antes, nunca podría sostener la nueva versión. Así que hice un pacto conmigo misma. No negociar más con mi versión antigua. No importaba si estaba difícil, si nadie creía en mí, si parecía que nada estaba cambiando. Decidí que la mujer que estaba construyendo tenía más voz que aquella que solo sabía sobrevivir. Cada vez que los pensamientos antiguos volvían me repetía, esta decisión es de quien quiero ser, no de quien fui. Y lo repetía hasta que mi mente entendiera que no iba a retroceder. Al principio fue agotador, pero con el tiempo se volvió natural. Hoy, mi nueva identidad es firme y la antigua perdió espacio. No porque desapareció, sino porque dejé de escucharla. Comenta, no negocio más con mi versión antigua, si tú también decidiste darle más voz a tu evolución que a tus viejas excusas. Séptimo paso. Creé rituales diarios para mantener viva mi visión. En los primeros días, la emoción era mi motor. Despertaba llena de energía, lista para cambiarlo todo. Pero bastó con que la rutina pesara, los resultados tardaran en aparecer y los viejos disparadores volvieran,
para darme cuenta de que solo la motivación no me iba a sostener. Era fácil creer en mi nueva versión cuando todo iba bien. Lo difícil era seguir creyendo cuando parecía que nada pasaba. Entonces entendí, si quería volverme irreconocible en 60 días, necesitaba crear rituales que mantuvieran viva mi visión incluso en el silencio. Empecé por lo simple. Todos los días escribía cómo quería sentirme, en quién me estaba convirtiendo, cuáles eran mis metas. Cerraba los ojos y visualizaba con detalle a la mujer que ya vivía esa realidad. Y antes de dormir, agradecía por los pequeños avances, incluso los invisibles. Esos rituales eran como anclas. En los días en que la duda llegaba, volvía a ellos. Y poco a poco, mi mente entendió que esa identidad ya era real, aunque el mundo aún no lo hubiera notado. Hoy ya no dependo de motivación pasajera. Mi fuerza viene de esos rituales que me recuerdan, todos los días, la mujer que estoy construyendo. Comenta, alimento mi visión a diario. Si tú también entendiste que la consistencia interna viene mucho antes que cualquier reconocimiento externo. 8º paso. Me rodeé de estímulos que confirman mi nueva identidad. Pensaba que solo mi fuerza de voluntad sería suficiente, que bastaba con decidir y sostenerlo a la fuerza. Pero me di cuenta de que no importa cuánto quieras cambiar, si todo a tu alrededor sigue recordándote a tu versión antigua, terminarás cediendo. El ambiente te arrastra, las personas, los contenidos, incluso los objetos que mantienes. Ahí fue cuando entendí, tenía que transformar mi entorno en un aliado. Empecé a filtrar cuidadosamente todo lo que me rodeaba. Reemplacé canciones tristes por playlists que me pusieran en movimiento. Pegaba frases afirmativas en lugares que siempre veía. Limpié mi armario sacando prendas que me hacían sentir pequeña. Hasta el fondo de pantalla del celular se convirtió en un recordatorio de la mujer que estaba construyendo. No se trataba de fingir una realidad que aún no tenía. Se trataba de rodearme de señales que reforzaran mi elección todos los días. Cuanto más hacía eso, más difícil se volvía volver al patrón antiguo, porque todo a mi alrededor me recordaba en quién me estaba convirtiendo. Hoy, entro en mi espacio y siento coherencia. Mi entorno habla el mismo idioma que mi nueva identidad, y eso me da fuerza para continuar incluso en los días en que mi mente intenta sabotearme. Comenta, mi entorno confirma mi evolución. Si tú también entendiste que los estímulos correctos fortalecen mucho más que la fuerza de voluntad aislada. 9º paso. Asumí responsabilidad total por mis resultados. Durante mucho tiempo creí que mi vida no cambiaba porque me faltaba suerte, apoyo u oportunidad. Culpaba al sueldo, a la forma en que fui criada, a la falta de tiempo, incluso al país. Y cada vez que hacía eso, me sentía más ligera por unos minutos, pero seguía atrapada en el mismo lugar. La verdad es dura, pero liberadora. Mientras pusiera la responsabilidad afuera, nunca tendría poder adentro. Este fue uno de los pasos más desafiantes de mi transformación. Mirarme al espejo y admitir, si no estaba viviendo la vida que quería, era porque yo lo estaba permitiendo. No se trataba de culparme, se trataba de asumir la autoría. Decidí que a partir de ese momento nada más sería una excusa. Si no tenía tiempo, lo crearía. Si no tenía apoyo, sería mi propio soporte. Si no tenía claridad, buscaría aprender. Y ese movimiento lo cambió todo. Con cada elección me repetía, soy 100% responsable de mis resultados. Y esa responsabilidad no pesa, libera, porque me devuelve el poder de actuar, corregir y reconstruir. Hoy ya no espero que alguien resuelva por mí. Yo resuelvo. Y eso es lo que me mantiene firme en la construcción de la mujer irreconocible que decidí ser. Comenta. Asumo el 100% de la responsabilidad, si tú también decidiste dejar de delegar excusas y empezar a tomar las riendas de tu vida. 10º paso. Mantuve mi decisión incluso en los días en que nada parecía funcionar. No todos los días fueron de victoria. Hubo mañanas en las que desperté sin energía. Hubo noches en las que pensé en rendirme porque parecía que nada cambiaba. El espejo aún no mostraba diferencia. El dinero seguía justo. Y por fuera, todo parecía igual. Fue en esos momentos que entendí la verdadera prueba de la transformación. Mantenerse firme incluso cuando el mundo aún no lo confirma. Pude haber renunciado. Y confieso que la tentación fue grande a veces. Pero recordaba que, si me rendía, no era porque no funcionaba. Era porque no le estaba dando el tiempo suficiente para funcionar. La raíz crece en silencio, mucho antes de que aparezca la flor. Así que me mantuve firme, sin aplausos, sin resultados inmediatos. Y cada día que elegía continuar, me fortalecía por dentro. Esa firmeza se volvió mi identidad. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que los días más difíciles fueron justamente los que más me moldearon, porque en ellos me demostré a mí misma que mi decisión no dependía de la motivación, dependía de mi lealtad conmigo. Comenta.
Permanezco incluso en el silencio. Si tú también entendiste que la constancia en los días grises es la que prepara tu victoria visible. 60 días pueden parecer poco tiempo para cambiar toda una vida, pero al mirar atrás, me doy cuenta de que no fue el calendario lo que me transformó. Fue la decisión de vivir cada uno de esos días con conciencia. Fue el compromiso de romper viejos patrones, reprogramar mi mente, cuidar mi energía, darle dirección a mi dinero y, sobre todo, mantener firme la decisión de no volver atrás. Hoy entiendo lo que significa volverse irreconocible. No es solo sobre la apariencia o los logros externos. Es sobre esa fuerza silenciosa que nace cuando decides dejar de sobrevivir y comienzas a construir. Es mirar hacia ti misma y reconocer que ya no eres la misma, porque elegiste no serlo. El lujo, el poder interior y la riqueza son consecuencias. El verdadero hito es la identidad que sostienes, y esa identidad puede comenzar hoy, exactamente con los recursos que ya tienes. Si en solo 60 días logré reconstruirme, imagina dónde podrías estar tú dentro de 2 meses, si decides empezar ahora. La diferencia entre quien sueña y quien realiza está en la decisión de no esperar. Comenta: elegí ser irreconocible, si tú también decidiste asumir tu transformación sin más excusas. Y claro, si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con otra mujer que también esté lista para salir del ciclo repetitivo y construir su nueva versión.